la última vez que estuvimos juntos, ¿verdad? Estábamos tocando la continuación de las leyes de la adoración divina o de la adoración de Dios, ¿verdad? Y con una, con la siguiente cita que voy a tocar de Efesios y la última que vimos de primera de Timoteo 4, del 3 al 5, ¿verdad? Con esta y la última cita que voy a tocar de Efesios, se concluye el primer punto, que son líderes, cómo nuestro Dios escoge líderes, ¿verdad? Para que tenga su agrupación, tenga su pueblo. Y luego le vamos a entrar al capítulo 2, que son cualidades de los líderes. ¿Cuáles son las cualidades? Pero bueno, la última cita que tocamos fue la cita de primera de Timoteo, ¿verdad? Haciendo un pequeño resumen para no quitarnos mucho tiempo, ¿verdad? Primera de Timoteo 4, del 3 al 5, ¿verdad? Esa fue la última que vimos el domingo pasado, fue el domingo, creo que el día 10. Dice la cita, prohibirán casarse. Y eso, ¿dónde lo he escuchado, mis hermanos? La gente quiere meterse en muchos tipos de cosas, ¿verdad? Y dice también la cita, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para la acción de gracia, que Dios creó. Y pues miren, mis hermanos, cuando el Señor nos coloca en este planeta Tierra, nos hace ver que todo lo del planeta, pues no es que nos corresponda, pero precisamente es para que nosotros, dice la Escritura en Génesis, que nos enseñoreemos, ¿verdad? Que podamos administrar precisamente este planeta, este sistema que nosotros hoy tenemos. Volteamos de un lado hacia el otro la cara y todo lo que veamos, todo esto lo hizo Dios Padre, nuestro Dios Padre. Y todo esto, vale la pena. ¿Y saben por qué? Porque Dios, todo lo que nos pone es bueno para con nosotros. Dice la Escritura que algunas cosas no convienen, pero con acción de gracias que nosotros hagamos, ¿no? Hace que nuestro Dios escuche nuestra acción de gracias. Entonces, esto lo vimos el domingo, ¿verdad? Y lo estuvimos platicando. Entonces dice la cita 4 del verso 4, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Entiéndanlo así, mis hermanos. Todo lo que Dios creó es bueno. Y si está en ese sistema, precisamente es para que nosotros lo podamos gozar, ¿no? Dice el verso 5 que complementa el 4, dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado el creyente. Entonces, esto, pues ya lo tenemos nosotros como principio básico, el que nosotros a través de la oración, ¿verdad? Se santifica, nuestro Dios santifica muchas cosas en nosotros, ¿verdad? Entonces, se habla de todo lo que se prohíbe, de todo lo que se abstiene, sabiendo que si nuestro Dios lo puso, es bueno para con nosotros, ¿verdad? Bien, ahora vamos a entrar a la última que les decía yo. Va a ser nuestra nueva cita de hoy, es Efesios 4, del 11 al 15. Efesios 4, del 11 al 15. Quiero tenerla aquí directamente en la Escritura.
Efesios 4, del 11, aquí está, al 15. Dice así, mis hermanos, voy a dar lectura. Dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice la cita 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ah? Dijimos hasta el 15, dice, sino que, no, perdón, Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera en todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean astucia, las artimañas del error. Dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto lo dice Pablo a los Efesios. Y bueno, vean ustedes, notamos algunas cosas que les voy a ir diciendo. Lo primero es, dice que él, acuérdense que está hablando Pablo a los Efesios. Y aquí Pablo habla de lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo y sigue haciendo. Dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. ¿Para qué? Dice la cita 12, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, vean mis hermanos que cuando nosotros nos allegamos a nuestro Señor Jesucristo, somos parte precisamente de esos santos, ¿verdad? Y dice, a fin de perfeccionarnos a los santos para la obra del ministerio. Sigue diciendo, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, por eso da diferentes, pudiéramos decir, dones o tareas, apóstoles, profetas, evangelistas, a fin de perfeccionar a aquellos que nos allegamos a estar con él. ¿No? Dice la cita 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo trata de hacer con nosotros, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vean entonces la edificación que hace nuestro Señor Jesucristo con todo aquel que escucha, todo aquel que desea, todo aquel que se allega. ¿No? Vamos a ver aquí. Dice que se allega. Dice el 14, porque hablamos hasta el 15, para que ya no seamos niños. Fíjense cómo lo cataloga Pablo, ¿no? Niños. Y cuando alguien te dice no seas niño, ¿qué nos quiere decir? Que tenemos corto el entendimiento, que tenemos muchas cosas que a veces no podemos frenar, ¿verdad? Y él nos cataloga como niños. Dice, no seamos niños fluctuantes, o sea, más lo hace ver. ¿Cómo son los niños fluctuantes? O sea, que hoy cambian y al rato vuelven a cambiar y al otro rato siguen cambiando. O sea, nosotros no debemos cambiar. Miren, nuestro Dios siempre es el mismo.
Y Él nos enseña que seamos no cambiantes, sino seamos siempre de un solo parecer, ¿verdad? Dice, no seamos como niños fluctuantes. Y sigue ahondando Pablo, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, a veces oímos muy bonita la doctrina y te decimos, ay, yo quiero. Y luego lo escuchas, tal vez la misma cita por otro lado, pero te la ponen más hermosa y dices, ay, yo también quiero. Y le buscan por todos lados, porque pues todos queremos lo mejor y más si es para con nosotros, ¿verdad? Entonces vean cómo lo cataloga Pablo. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Del error, esos hombres. Dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Quién es la verdad y quién es el amor? ¿Quién es la verdad y quién es el amor? ¿Quién? Jesucristo. Eso es. Dice que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, dice aquí Pablo, dice, siguiendo la verdad y el amor, crezcamos en todo aquel que es de la cabeza. Esto es Cristo. Entonces, vean que cuando nosotros vemos la obra del Señor, vemos más que nada en toda la escritura, pero veo, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cómo aquellos hombres fueron haciéndose poco a poco con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, con el conocimiento de Dios, cómo estos hombres fueron llevando la doctrina a diferentes lugares. Ahí nos damos cuenta que ellos seguían a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros mismos crezcamos. Dice, todo aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza. Y bueno, aquí como comentario, le escribí un poquito, dice, Pablo habla de las funciones y propósitos de los dones creados por nuestro Señor Jesucristo para la iglesia. Para la iglesia. O sea, esto es para la gente creyente. No es para quien sea. Es para la gente que se llega porque desea, porque quiere estar con su Señor, ¿no? Para la iglesia. Los apóstoles, profetas y evangelistas, pastores y maestros, o sea, todas estas tareas que nos dan, son dones que equipan a los santos. ¿Por qué? Porque aquellos que llegan y desean este don y lo adquieren, es que son santos, es que son gente que se aparta para con nuestro Señor Jesucristo. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos, hermano, todos somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y Él promueve el crecimiento espiritual y la unidad de la fe. O sea, lo ve muy importante aquí Pablo, la unidad de la fe. ¿Y qué es esto, mis hermanos? Bueno, miren, en una iglesia hay muchas personas. Dice aquí en el Efesios, apóstoles, profetas, evangelistas, ¿verdad? O sea, tienen tareas y tenemos muchas maneras de pensar, pero lo importante es que nosotros tengamos la unidad de la fe. Que nuestra fe sea una y creamos en nuestro Dios y en su Hijo amado Jesucristo. Dice, alcanzando a nuestro Señor, la madurez de nuestro Señor Jesucristo. Así se alcanza. Entonces, hasta ahí
mis hermanos, nos damos cuenta que hasta ahí llegamos en el primer capítulo. Entonces, haciendo un pequeño resumen de Efesios 4, dice, vean la edificación que Dios muestra a los hombres que se allegan a Él, edificar el cuerpo de Cristo, llegar a formar parte de un varón perfecto, perfecto. O sea, eso es lo que el Señor quisiera con cada uno de nosotros, que fuéramos varones perfectos y mujeres también perfectas, ¿verdad? Y dice él, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta característica de ser la medida de la estatura de lo que es Cristo nos hace ser varones perfectos, perfectos en Dios, ¿verdad? Y bueno, con esto terminamos el primer capítulo. El segundo capítulo, mis hermanos, que vamos a ver, se llama ahora cualidades de estos líderes. El primero eran los líderes, ahora son las cualidades. Y estas cualidades, pues es que tienen, que es necesario que se cuente por qué, ¿no? Y dice el inciso, que lo puse, que no sean codiciosos, que no sean codiciosos. Vamos a ver nuestra primera cita de este segundo capítulo, se llama Mateo 6:24. Vamos a ver nuestra presentación que también debe estar. Mateo 6:24. A ver si podemos. Sí. A ver, vamos a ver. ¿Quieres que lo lea? Ándale, es Mateo 6, nada más el 24, hermano. Dice, nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Gracias. Híjole, no sé si se está presentando o no. No se ha visto, ¿verdad? Todavía, María. No. Bueno, voy a dejar de compartir. Ya se me fue esa manito. Bueno, mande. Ay, perdón. A ver, va otra vez rápido. Bueno, vean, dice así. Toda la pantalla. A ver, y toda la pantalla. Compartir. A ver, parece que sí. Mostrar la pantalla de cualquier manera. Ay, se puso. A ver, vamos a poner este. ¿Sí ya se ve? Vamos. Perfecto. Bien. Dice la cita del Mateo 6. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y bueno, yo no comparto mucho esto. Quiero pensar que es error de traducción. Yo pondría así, no podéis servir a Dios y al diablo. ¿Verdad? Lo bueno, y por otro lado al mundo, dice Paula, tiene razón, al mundo, ¿verdad? Entonces, pero así dice la cita, y no hay que tocar como dice. El comentario de ello es la idea central es que la lealtad a dos amos opuestos es contradictoria e imposible.
A veces pensamos que sí se puede y hoy puedo estar del lado de uno y mañana del lado del otro y pasado mañana me vuelvo a regresar al uno. Esto no es muy difícil, es imposible de mantener. Se advierte sobre la tentación de priorizar las riquezas materiales sobre la relación con Dios. Y cuando decimos riquezas materiales, decimos, no, pues las riquezas del rico. No, a veces, mis hermanos, es tan importante, y así lo ve el humano, el comparar con quién se va, ¿sí? Con nuestro Dios o quién te va a generar riqueza. Y esto es muy común cuando alguien tiene negocio. Se dice, hay que cerrar porque hay que ir al servicio o porque vamos a ir a evangelizar o hay que ir a hacer algo. Y enseguida dice uno, ¿cómo voy a cerrar? ¿Cómo voy a dejar de percibir? Son 3 o 4 horas que voy a perder. Y si nosotros no estamos bien cimentados en fe, mis hermanos, nos vamos al negocio y no nos vamos a las cosas de Dios, ¿no? Entonces, esto es imposible. Hay que dejar muy claro las cosas. Y el primer mandamiento dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y después dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero no dice, ama mejor tus cosas, tu manera de cómo enriquecerte más, ¿no? ¿Verdad? Entonces, se advierte en la cita que el dinero o las riquezas pueden convertirse en un señor entre comillas, que compite con nuestro Dios por la devoción o la lealtad de una persona. Cuando se priorizan las posesiones materiales, se descuida la relación con Dios y se limita las capacidades de servirle con sinceridad. Eso es lo que yo escribía, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo es necesario que nosotros veamos precisamente esto. ¿Por qué lo veamos? Porque ustedes van a decir, bueno, yo tengo mi negocio, el Señor me lo dio, es resultado de mi esfuerzo. Tal vez podamos decir que yo me merezco porque estuve trabajando mucho por ello y que hoy lo tengo. Y no me digas que pare yo 3 o 4 horas al día de mi negocio por ir a hacer algunas actividades que las pide Dios. Cuidado, mis hermanos. Cuidado, Él es siempre primero. Y podamos decir, es celoso. Sí, sí es celoso. Es justicia. Y es verdad. Bien. ¿Quién quisiera compartir algo? No. A ver, Paula quiere compartir algo. Te escuchamos, Paula. Adelante. Jehová sea con ustedes. Bueno, con respecto a lo que está diciendo, todos los que tememos a Dios, pudimos haber crecido más en nuestro trabajo, pudimos haber hecho muchas cosas, pero nuestro Dios siempre estuvo primero. Y quizás perdimos muchas oportunidades, entre comillas, pero nosotros, el Señor, siempre estuvo con nosotros y nos sigue bendiciendo. Todos los que nos preocupamos por estudiar para vivir esta vida, no para vivir, como una vez oí una frase, trabajo para vivir, pero no vivo para trabajar.
Y esa frase la debimos haber tenido todos los que estudiamos y tuvimos un gran esfuerzo en nuestro trabajo y parecía ser lo primero, pero nunca fue lo primero. Si no estuviéramos mucho mejor, pero siempre tuvimos presente a nuestro Dios. Esa es mi manera de pensar y yo creo que de muchos. Jehová les bendiga. Bien, gracias, mis hermanos. Miren, se nos está yendo el tiempo, no quisiera truncar, pero ya que pusimos esta de Primera de Timoteo, vamos a darle lectura rápidamente para poder, poder razonarlo un poquito. Yo tengo, ganas de razonarlo. ¿Saben por qué? Ustedes van a decir, bueno, esto es lo que Pablo le dice a Timoteo acerca del obispado, porque aquí dice, si alguno anhela obispado. Y es cierto, mis hermanos, es cierto. Es palabra, la palabra de Dios nos la dejaron para que nosotros sea nuestro legado. Bueno, nosotros adquirimos ese legado, ese testamento, y es para nosotros. Pero acuérdense, varios pueden decir, esto es para mis hermanos que militan, y es correcto, pero es para todos. ¿Y saben por qué es para todos? Porque la salvación es de todos. Y la salvación, nuestro Señor Jesucristo no nos dice que nada más para los varones. Lo voy a leer rápidamente, ¿verdad? Y poder razonar rápido, y ahora sí nos salimos porque ya casi estamos en tiempo. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, el allegarse a nuestro Dios, mis hermanos, es algo fabuloso, maravilloso que nos puede ocurrir. Dice Pablo, buena obra desea. El que nosotros nos dediquemos al Señor, ¿verdad? Buena obra deseamos. Dice el 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y vean qué difícil está. O sea, yo pudiera decir, se pide un estándar alto. Y qué bueno, porque es el estándar de nuestro Dios. Dice Pablo, es necesario que el obispado sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio para los de afuera, no nada más aquí adentro, también buen testimonio para los de afuera, para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. Y bueno, mi comentario es dice, menciona los requisitos para los líderes de la iglesia. Pablo dice que un obispo debe ser irreprochable, esposo de una sola mujer, sobrio, prudente, respetable y hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no violento, sino amable, no pendenciero, o sea, no broncudo, ni amante del dinero. Además, debe gobernar bien su propia casa y tener a los hijos creyentes y respetuosos. No debe dar no debe ser recién convertido para evitar el orgullo y la caída de la trampa del diablo.
tenga una buena reputación entre los no creyentes. Eso es bien importante. Digan, ay, mi hermano Ricardo está bien ahí en la iglesia, pero en su casa es un diablo. Ahí con sus vecinos ni lo quieren. O sea, debemos ser siempre para con todos, ¿verdad? Dice, o sea, se establece un estándar elevado. Elevado es algo que no es fácil. Si alguno de nosotros lee esto, va a decir, oye, pues a su máquina esto está, pero sí, bien alto. Pues sí, porque es nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Dios no nos va a dar cualquier cosa, mis hermanos, ¿verdad? Entonces dice, o sea, se establece un estándar elevado para un liderazgo, enfocándose en la reputación del individuo, tanto dentro como fuera de la comunidad cristiana. Y ahí nos damos cuenta que, bueno, con esto empezamos a ver las cualidades de los líderes. Acuérdense que hay una cita que dice, Señor, yo hice muchas cosas. Y él que nos va a decir, apartados de mí, obradores de maldad. O sea, nosotros podemos decir que lo hicimos bien, porque tal vez lo hicimos 2, 3. Si nos califican, nos van a poner 5, 6 en lo que hicimos. Y pensamos pasar con esto, mis hermanos. El estándar no es fácil. Y aquí lo vemos como el apóstol lo deja establecido, con que nosotros nos ubiquemos, nos midamos. Y esto, mis hermanos, es para nosotros precisamente, ¿verdad? Para nosotros. Vuelvo a repetir, ustedes van a decir, esto es para mis hermanos de la iglesia. Sí, es para quien dirige, pero también es al pueblo. ¿Y por qué es al pueblo? Porque el pueblo va a tener lo mismo que los hermanos de la iglesia, ¿no? Entonces, me voy a salir para dejar de compartir, ¿no? Con el objetivo de ir concluyendo el día de hoy, que ya casi lo tenemos fuera, ¿verdad? ¿Cómo ven, mis hermanos? Aquí Pablo, al joven Timoteo, pues establece algunas cosas, y estas cosas, pues hay que verlo y hay que aceptarlo, porque no hay otra, ¿verdad? Es la palabra de Dios sobre nosotros. Y Dios no permite que, en una ocasión comparaba yo, cuando llegamos al supermercado, ¿verdad? Y empezamos a escoger. Y si yo quisiera escoger para mí algo, vamos a escoger agua de beber. Y empiezo a agarrar las diferentes marcas de agua, porque yo quiero algo bueno para mí, ¿verdad? Yo quiero porque yo lo voy a comprar, y es mi esfuerzo, y empiezo a ver las características de las aguas de beber. Pero cuando dice pureza, resulta que veo un 93% o un 97%. No veo una pureza del 100%. ¿Y ustedes creen que yo me voy a llevar esa agua que tenga 93% para que yo la ingiera? Pues yo no sé ustedes, pero yo no la llevaría. Nosotros queremos lo puro, lo bueno, lo benigno. Y creo que nuestro Dios no anda mal de esto. Nuestro Dios quiere lo puro, lo bueno y lo benigno, ¿no? Entonces, si lo vas a hacer breve, adelante, porque ya casi estamos concluyendo. A ver, va la Pola. Adelante. Bueno, es que pues siempre estoy breve y no puedo ser breve. Bueno. Lo que yo quería comentar es algo duro. Ajá. Duro para todos. Sí. Dice nuestro hermano que el que dirige el ministro debe ser santo, todas las características. Pero también los demás, no nada más el ministro. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor nos hace reyes y sacerdotes.
pero no Sí. nada más a los ministros. Sí, está dando las características. Sí, Y yo a lo que voy es que dirán, yo al menos siento, y no nada más le pasa a Ricardo, yo creo que a todos nuestros hermanos, ni Claro. los que no dirigen, claro. tenemos hijos muy difíciles, que es la educación de nosotros. Nosotros a nadie nos enseñaron a ser padres. Y sí, tenemos el temor de Dios y con el temor de Dios los hemos educado. Pero acuérdense de los hijos de Elí, claro, se murieron. Acuérdense de los hijos de Samuel. ¿Quién era Samuel? ¿Y quiénes eran sus hijos? A veces, no, ya no tenemos que ver, pero sí tenemos que estar sobre de ellos. Pero no siempre se puede. No es lo mismo. Nosotros tenemos que orar y dar el ejemplo. Pero el mundo está muy mal. Yo no digo que sean mis hijos perfectos porque no lo son. Tienen muchos defectos. Tampoco quiero decir que sean lo peor porque hay temor a Dios, pero siempre todos padecemos de eso. Y el que no lo diga es que no tiene hijos. Ya No está. pasa con ustedes. Bien, mis hermanos, es cierto, estamos en la lucha y yo creo que todos estamos en la lucha, todos. Y unos acá arriba y otros abajo, y a veces nos toca estar abajo y arriba y en fin, pero toda es lucha. Acuérdense que nuestra función siempre es dirigir a los hijos. A veces no nos hacen caso, pero dirigir a los hijos y hacerles ver que en nosotros hay verdad en lo que decimos. Y en mucho de lo que les conviene hay verdad. Bien, entonces la vamos a dejar ahí. Es 1 Timoteo 3, del 1 al 7, que ya casi la concluimos, ¿verdad? Vamos a irnos a la siguiente. Lo voy a poner aquí para la siguiente. Que Jehová, Jesús y el Espíritu Santo les bendiga.